Mamá, a partir del mes que viene, todo tu dinero irá a mi cuenta. Mi hijo lo dijo como si yo fuera su sirvienta. Esa noche, él y su esposa vinieron a cenar gratis, pero cuando entraron en mi casa, ambos gritaron con pura desesperación. Nunca olvidaré el sonido de ese grito. Fue un grito de auténtico pavor, ¿sabes? De esos que te hielan el alma. Provenía de mi salón, del corazón de mi hogar, del lugar donde había construido cada rincón con el sudor de mi trabajo. Y mientras escuchaba a mi hijo Javier y a esa esposa suya chillar como si hubieran visto al mismísimo diablo, solo podía pensar, por fin entendéis quién soy de verdad. Pero espera, déjame contarte cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia no empezó ese jueves por la noche, no. Empezó 3 semanas antes, cuando mi único hijo entró en mi cocina y pronunció esas palabras que me partieron el corazón en dos. Mamá, siéntate. Tenemos que hablar seriamente. Yo estaba preparando café. Recuerdo el aroma fuerte llenando la cocina, el vapor saliendo de la vieja cafetera que mi difunto esposo Antonio me había regalado hacía 22 años. Javier entró sin siquiera un saludo en condiciones, con ese aire de hombre importante que había adquirido desde que se convirtió en jefe de ventas. Corbata azul marino, zapatos lustrados, una colonia demasiado cara para alguien que todavía pagaba un alquiler. ¿Qué pasa, hijo? ¿Quieres un café? No quiero café, mamá. Quiero hablar de algo serio. Mi nombre es Carmen. Tengo 68 años. Jubilada con la pensión de la Seguridad Social, después de trabajar 35 años como auxiliar administrativa en una fábrica textil. Recibo 200 euros de mi pensión. Pero lo que realmente sostiene mi vida son los 2 pequeños locales comerciales que compré con el dinero que sobró cuando vendí el camión de Antonio después de que falleciera. 2 sencillos despachos en el centro de la ciudad que alquilo a una gestoría y a una pequeña sastrería. Juntos, me dan 2,00 euros cada mes. Soy viuda desde hace 12 años. Mi Antonio murió de un infarto mientras veía las noticias de la noche. Fue rápido, dijeron los médicos, como si eso aliviara el dolor. He criado a Javier sola desde entonces. Tenía 26 años cuando perdimos a su padre, pero todavía me necesitaba para muchas cosas. Siéntate, mamá. Esto no será rápido. Me senté, y fue entonces cuando mi hijo empezó a destruir todo lo que yo creía que aún teníamos. Mira, Lucía y yo hemos hablado mucho últimamente, y estamos preocupados por ti. Lucía. Solo oír ese nombre me revolvía el estómago, pero no dije nada. Solo esperé a que continuara. Te estás haciendo mayor, mamá. Tienes 68 años, y sabemos que no tienes mucha experiencia con todo esto de los bancos, las inversiones, administrar el dinero. ¿Qué quieres decir, Javier? Llevo 12 años administrando mi propio dinero y nunca he... Déjame terminar. Me interrumpió. Me cortó como si yo fuera una niña interrumpiendo a un adulto. Hemos decidido que lo mejor para ti, por tu propio bien, es transferir la administración de todo a mi cuenta. Tus ingresos del alquiler, tu pensión, todo. Yo me encargaré por ti y te daré una paga mensual. Así no tienes que preocuparte por nada. El silencio que cayó sobre esa cocina era tan pesado como el plomo. ¿Una paga? Mamá, unos 800 euros al mes. Es más que suficiente para ti. No sales, no viajas, no gastas en nada extravagante. Y mira, antes de que te enfades, esto es por tu propio bien. Solo tienes el bachillerato. Nunca has entendido de verdad de bancos, de impuestos. ¿Y si alguien te estafa? ¿Y si desarrollas Alzheimer y empiezas a regalar el dinero a extraños? Miré a mi hijo, al niño que sostuve en mis brazos toda la noche cuando tuvo la varicela, al hombre que lloró en mi hombro cuando su padre murió, y no reconocí nada de él en ese momento. Javier, no tengo Alzheimer, y sé cuidar de lo que es mío. Mamá, no lo hagas difícil. Lucía está embarazada. Mi corazón dio un vuelco.
¿Embarazada? ¿Vais a tener un bebé? Por eso necesitamos el dinero. Los bebés son caros, mamá. Necesitamos reformar el piso, comprar una cuna, un cochecito, ropa. Querrás que tu nieto viva bien, ¿no? Y ahí estaba, el chantaje emocional envuelto como un regalo. Hijo, si necesitáis ayuda, yo puedo. No es ayuda, mamá, es administración. A partir del mes que viene, todo tu dinero va a mi cuenta. Ya he hablado con mi abogado, es todo legal. Solo tienes que firmar unos papeles. ¿Y si no quiero? La forma en que me miró entonces. Dios mío, fue como si me hubiera convertido en su enemiga. Entonces tendremos que tomar otras medidas, mamá, medidas legales. Nadie quiere verte siendo explotada o perdiéndolo todo por un error tonto, ¿entiendes? Una amenaza. Mi propio hijo me estaba amenazando. Trae los papeles el jueves. Venid a cenar. Trae a Lucía. Hablaremos con calma. Él sonrió. Esa sonrisa de quien cree que ha ganado. Sabía que lo entenderías, mamá. Estaremos allí sobre las 8. Y se fue. Dejó el café enfriándose en la mesa y mi corazón destrozado en el suelo. Pero lo que mi hijo no sabía, lo que esa manipuladora de Lucía no tenía ni idea, era que yo no había construido todo lo que tenía por ser una tonta. Y desde ese momento, cada palabra, cada movimiento, cada decisión que tomara sería calculada. Porque el jueves por la noche, cuando entraran en mi salón esperando verme firmarles toda mi vida, la sorpresa que les esperaba haría que ese grito de desesperación resonara en su memoria por el resto de sus vidas. Si me estás escuchando ahora y has pasado por algo parecido, o conoces a alguien que está sufriendo a manos de un hijo ingrato, quédate conmigo. Suscríbete al canal, porque esta historia no ha hecho más que empezar. Y lo que pasó ese jueves te demostrará que nunca debes subestimar a una madre a la que han llevado al límite. La pregunta que no dejaba de martillearme en la cabeza mientras limpiaba la taza de café que mi hijo no quiso tomar era simple. ¿Cuándo perdí a mi niño? ¿Cuándo ese hijo al que tanto amaba se convirtió en este extraño con corbata azul marino que me hablaba como si yo fuera una anciana senil? Pero iba a descubrirlo. Y al descubrirlo, iban a aprender una lección que jamás olvidarían. Después de que Javier se fuera ese día, me quedé sentada en la cocina casi una hora, simplemente mirando esa taza vacía, sintiendo el peso de 68 años caer sobre mis hombros como nunca antes. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que todo en lo que creías era mentira? Que todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo el amor que diste, simplemente no significó nada. Me levanté, lavé la taza, la sequé con el paño de flores que mi vecina Pilar me había regalado las navidades pasadas. Y luego fui a mi habitación. Abrí el cajón de la vieja cómoda de caoba, esa que Antonio había comprado en una subasta en 1998. Y saqué la caja de metal donde guardaba las fotos antiguas. Necesitaba recordar quién era yo. Necesitaba recordar lo que había construido. La primera foto que cogí fue del día en que murió mi Antonio. No había foto de ese día, obviamente, pero había una de 2 meses antes, en nuestro aniversario de bodas, 31 años juntos por aquel entonces. Él tenía esa sonrisa amplia, su bigote canoso bien recortado, abrazándome por la espalda mientras yo soplaba la vela del pastel. No teníamos dinero para una fiesta, así que éramos solo nosotros dos, y Javier en nuestro sencillo salón, con el viejo ventilador haciendo ruido. Antonio era transportista. Pasaba semanas en la carretera, pero cuando volvía, traía el mundo a nuestra casa. Historias, risas, ese olor a tabaco y café que se aferraba a su ropa. Murió viendo las noticias. Simplemente inclinó la cabeza hacia un lado y ya está. El médico dijo que fue rápido, que no sufrió, pero yo sufrí. Dios mío, ¿cómo sufrí? Durante 3 meses, no pude dormir bien. Me despertaba en mitad de la noche, esperando oír sus ronquidos a mi lado,
el sonido de la respiración pesada de alguien que había trabajado todo el día. Y solo había silencio. El piso en el que vivíamos era de alquiler. Lo único de valor que quedó fue el viejo camión que Antonio había comprado 2 años antes, ya gastado pero funcionando. Javier quería quedárselo. Dijo que lo vendería y usaría el dinero para invertir en algo. Pero yo le dije, no, hijo. Ese camión vale 15. 0 euro. Es todo lo que tu padre dejó. Y voy a usarlo para asegurar nuestro futuro. Se enfadó en ese momento. Me llamó controladora. Dijo que no confiaba en él. Tenía 26 años. Creía que lo sabía todo de la vida. Pero no cedí. Vendí el camión, cogí ese dinero y fui a un agente inmobiliario que iba a la iglesia de nuestro barrio. Señor García, tengo 15. 0 euro. Quiero comprar algo que me dé una renta. Me enseñó esos 2 locales comerciales. Eran diminutos, necesitaban reformas. Estaban en un edificio algo descuidado en la parte antigua del centro, pero el precio era correcto. 14. 1.000 euro por los 2. Usé los 1.000 euros restantes para reformas básicas. Suelo nuevo, pintura, una puerta con una cerradura decente. 6 meses después, los alquilé ambos. 1. 100 euro cada uno. 2. 1.000 euro al mes, más mis 1. 200 euro de pensión. Eran casi 3. 200 euro que entraban cada mes. Lo había conseguido sola. Compré este piso donde vivo desde hace 9 años. Pequeño, 2 habitaciones, pero es mío, pagado. Nadie me lo puede quitar. Empecé a ahorrar un poco, metiendo 800 euros al mes en una cuenta de ahorros que el director del banco dijo que era muy segura. Hoy tengo 80. 000 euro ahorrados, ganados con esfuerzo, cada céntimo obtenido con trabajo honesto y mucho, mucho sacrificio. Y durante todo ese tiempo, cuidé de mi hijo. Le presté dinero cuando quiso hacer un curso de ventas, 800 euros que prometió devolver y nunca lo hizo. Le pagué la mitad de una endodoncia cuando su seguro no la cubría, 450 euros. Le di 1. 0 euro de regalo cuando alquiló su primer piso solo para que pudiera comprar muebles. Javier siempre estuvo cerca de mí. Llamaba todos los días. Hola, mamá. ¿Qué tal el día? Hablábamos de todo, de su trabajo, de las chicas con las que salía, de sus planes de futuro. Cuando Antonio murió, fue él quien me cogió la mano en el funeral y me dijo, «Mamá, nunca te abandonaré». Le creí. Guardé esa promesa en mi corazón como si fuera oro. Pero entonces, hace 3 años, conoció a Lucía en un evento de empresa de la compañía donde trabaja. Ella era del equipo de marketing, pelo largo y liso, uñas siempre hechas, ese aire de alguien que creció con dinero y nunca tuvo que demostrar nada a nadie. Guapa, no lo negaré, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. 6 meses después de empezar a salir, Javier me llamó. «Mamá, me caso». «¿Casarte? Pero hijo, si apenas os conocéis». «Cuando lo sabes, mamá. Y sé que ella es la mujer de mi vida». La boda fue pequeña, solo familia cercana. Insistí en pagar el vestido de la novia, 200 euros de una boutique chic que Lucía eligió. «Gracias, suegra», dijo con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y a partir de entonces, todo cambió. Las llamadas diarias se convirtieron en semanales, luego quincenales. Yo llamaba, y él respondía con prisa. «Mamá, estoy ocupado, te hablo luego». Luego, a veces tardaba una semana. En la Navidad de 2023, por primera vez en 38 años, mi hijo no pasó la Nochebuena conmigo. «Mamá, la familia de Lucía insiste en que estemos allí, ¿lo entiendes, verdad?» Pasé la Navidad sola. Compré un solomillo al vino, hice relleno, arroz, esa ensaladilla rusa que a Javier le encantaba. Lo puse todo en la mesa y comí, mirando la silla vacía frente a mí. En mi 67 cumpleaños, llegaron 2 horas tarde. Había preparado una paella enorme, el plato favorito de Javier desde que era un niño. Cuando finalmente llamaron al timbre, la comida ya estaba fría. «Perdona, mamá, se nos fue el santo al cielo», dijo sin mirarme a los ojos. Se quedaron 40 minutos. Lucía se pasó todo el tiempo con el móvil.
Apenas probaron la paella. ¿Y los préstamos? Ah, los préstamos nunca pararon. Mamá, ¿me prestas 500 euros? Solo hasta que me llegue la extra. Mamá, necesito 800 euros para cambiar los neumáticos del coche. Te los devuelvo el mes que viene. Mamá, Lucía necesita hacerse un tratamiento dental. ¿Nos prestas 200 euros? Es urgente. Siempre se lo prestaba. Siempre. Porque era mi hijo, mi único hijo. Y una madre no le dice que no a su hijo, ¿verdad? Pero el dinero nunca volvía. Y ahora, sentada en mi cocina, sosteniendo esa foto de Antonio, lo entendí. Había estado ciega. Había confundido el amor de madre con ser un felpudo. Había dado tanto, tanto, que mi hijo se había olvidado de darme lo mínimo. Respeto. Volví a guardar la foto en la caja. Me sequé las lágrimas que insistían en caer. El jueves se acercaba. Y con él, la verdad también llegaría. Lucía Cristina Miller. Ese era su nombre completo. Lo memoricé porque lo vi en la invitación de boda, impreso en ese papel caro con letras doradas. En su momento, me pareció bonito. Hoy, solo recordar ese nombre me revuelve el estómago. La primera vez que la conocí fue un domingo de marzo, hace 3 años. Javier me llamó, emocionado. Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial. Llegaron cogidos de la mano. Llevaba un vestido blanco de lunares negros, sandalias de tacón alto, gafas de sol caras, el pelo suelto por la espalda, piel bronceada, uñas rojas impecables. Guapa, sí, pero había una frialdad en su sonrisa que hizo que mi apretón de manos con ella se sintiera seco. Qué gusto conocerla, señora Evans. Javier habla mucho de usted. Igualmente, querida. Entra. Estás en tu casa. Había preparado una comida especial. Merluza en salsa verde, una ensalada fresca, pan de ajo. De postre, una tarta de chocolate que me había llevado toda la mañana. Puse el mantel bueno en la mesa, la vajilla que solo usaba para ocasiones especiales. Durante la comida, Lucía miraba el salón con esa mirada de quien lo está evaluando todo. Se fijó en la estantería de madera donde guardaba los marcos de fotos, en el sofá beige que tenía desde hacía 15 años, en la vieja tele de tubo que todavía funcionaba perfectamente. Qué hogar tan acogedor, Carmen. Acogedor. La palabra sonó como un insulto disfrazado. La merluza está buenísima, mamá, dijo Javier, devorando su plato. Yo no como mucha salsa. Me da ardor de estómago, comentó Lucía, removiendo la comida en su plato sin llegar a comer. Pero es interesante. Interesante. Otra palabra que dolía. Después de comer, mientras yo fregaba los platos, la oí comentar a Javier en el salón. Cariño, ¿tu madre no piensa en cambiar esta tele? Ya nadie usa teles de tubo. Le gustan sus cosas viejas, Lucía. Déjala en paz. ¿Pero es tan anticuado? Anticuado. Oí esa palabra claramente. Las semanas siguientes fueron una sucesión de pequeñas pullas, siempre envueltas en sonrisas falsas. Cuando llevaba una blusa que me gustaba. Suegra, ¿ese estampado no es un poco de los 90? Cuando les enseñaba orgullosa los dulces que había hecho. ¡Ay, cuántas calorías! No puedo. Estoy a dieta. Tenía 29 años. Trabajaba en marketing para una empresa de cosméticos. Ganaba buen dinero. O al menos eso decía siempre Javier. Sus padres vivían en una urbanización de lujo en la zona sur. Tenían 2 empresas de importación. No faltaba el dinero en esa familia, pero al parecer, faltaba la educación. La boda fue 6 meses después, demasiado rápido para mi gusto, pero Javier estaba encantado, cegado por la pasión. Me tragué mis preocupaciones y pagué su vestido. 200 euros. 200 euros por un vestido que usaría una sola vez. Gracias, suegra. De verdad que no tenías por qué. Pero la forma en que lo dijo sonaba a que tenía una obligación, ¿sabes? Como si fuera lo mínimo que debía hacer. Después de la boda, la transformación de mi hijo fue aterradora.
El Javier que me llamaba todos los días desapareció. En su lugar había un hombre siempre ocupado, siempre con prisas, siempre con excusas preparadas. «Mamá, no puedo hablar ahora. Estoy en una reunión. Mamá, tenemos planes. No podemos ir hoy. Mamá, tienes que entender que ahora tengo mi propia vida. Mi propia vida ahora. Como si yo no hubiera sido parte de ella antes». Empecé a oír cosas. Mi vecina Pilar, que vive aquí desde hace 20 años y lo ve todo, me contó que oyó a Lucía hablando por el móvil delante del portal. «Cariño, cuando vayamos a visitar a tu madre, quedémonos media hora como mucho. No soporto estar en ese piso viejo. Me da ansiedad». Piso viejo. Ese piso que compré con mi propio esfuerzo, que amueblé poco a poco, con mimo, eligiendo cada detalle. En mis 67 cumpleaños, cuando llegaron tarde, oí, sin querer, su discusión en el pasillo del edificio antes de que llamaran al timbre. «Javier, ¿de verdad tenemos que ir? Estoy cansada. Lucía, es el cumpleaños de mi madre. No puedo no ir». «Vale. Pero no nos quedamos mucho. Después de esto nos vamos a la barbacoa de Rodrigo. Eso sí que va a ser divertido». Entraron con sonrisas falsas. Abracé a mi hijo sintiendo que abrazaba a un extraño. Y las peticiones de dinero. Esas nunca cesaron. Pero ahora siempre venían con Lucía de fondo, dirigiendo el cotarro. Cuando Javier me pidió 200 € para el tratamiento dental de ella, le pregunté: «Hijo, ¿pero no tiene seguro de empresa?» «Sí, mamá, pero no cubre un implante, y lo necesita. Si no, tendrá problemas para masticar». Le transferí el dinero. 2 semanas después, lo vi en su Instagram. Sí, me había creado una cuenta solo para estar al día. Una foto en una playa de las Canarias. «Unas merecidas vacaciones», decía el pie de foto. Unas vacaciones pagadas con mis 200 €, al parecer. Hubo el día en que comparó a las madres delante de mí. Fue en el Día de la Madre del año pasado. Había hecho una comida especial, intentando reunir lo que quedaba de nuestra familia. Javier vino con ella, por supuesto. «¿Sabes, suegra? Mi madre es más moderna. Hace pilates, va al spa, viaja mucho. ¿No piensas nunca en hacer algo así? ¿Conocer gente nueva?» «Conozco gente en el grupo de mi parroquia, querida». «La iglesia», puso una mueca. «Me refiero a cosas más estimulantes. Estimulantes. Como si mi vida fuera vacía, aburrida, sin valor». Javier no dijo nada. Solo siguió comiendo, con la vista baja, evitando mi mirada. Fue entonces cuando empecé a ver la verdad. Mi hijo no se había casado. Se había rendido. Había dejado que esa mujer reprogramara cada parte de él, borrando lentamente todo lo que yo había construido en él. El niño que me abrazaba llorando cuando tenía una pesadilla ya no existía. El joven que decía: «Mamá, te quiero». Al final de cada llamada había desaparecido. En su lugar estaba este hombre de corbata, controlado por su mujer, mirándome como si yo fuera un problema a resolver. Y cuando entró en mi cocina hace 3 semanas, con esa propuesta absurda de controlar mi dinero, lo entendí por fin. No era su idea, nunca lo fue. Era Lucía usando a mi hijo como una marioneta para poner sus manos en lo que era mío. Quería mi dinero, quería mis locales. Quería convertirme en una anciana dependiente y controlada, útil solo para lo que necesitaran. Sentada allí en mi salón, 3 días antes de ese fatídico jueves, tomé una decisión. Cogí el teléfono y marqué un número que había guardado durante meses. «Hola, doctora Teresa. Soy Carmen». Dijo que si alguna vez necesitaba ayuda legal, solo tenía que llamar. Pues bien, la necesito. Y mientras le explicaba la situación a la abogada, sentí algo crecer dentro de mí. No era ira, no era resentimiento, era algo más frío, más calculado. Era la justicia, esperando el momento adecuado para suceder. El martes, 2 días antes de la cena,
Estaba en la cocina haciendo una lista de la compra cuando sonó el teléfono. Era Javier. Mamá, solo para confirmar. Jueves, 8 de la tarde. Lucía y yo estaremos allí. Podéis venir, hijo. Voy a hacer ese asado de cerdo que tanto te gusta. Silencio al otro lado. Luego dijo en un tono que intentaba ser casual, pero sonaba ansioso. Mamá, ¿has pensado en lo que hablamos? He pensado mucho en ello, Javier. Mucho. ¿Y? Hablaremos el jueves, con calma. Trae esos papeles que mencionaste. Le oí soltar un suspiro de alivio. Sabía que lo entenderías, mamá. Solo queremos lo mejor para ti. Colgué el teléfono y me miré la mano. Me temblaba. No de miedo, sino de adrenalina, de algo que no había sentido en mucho tiempo. Pura determinación. El miércoles por la mañana fui a la notaría del centro. La doctora Teresa me encontró allí, una carpeta de documentos bajo el brazo. Tenía 45 años, pelo corto y canoso, gafas de montura roja y una forma de hablar directa que me encantaba. Carmen, ¿estás segura de esto? Absolutamente, porque una vez hecho, no hay vuelta atrás. Una donación con cláusula de irrevocabilidad es permanente. Lo sé. Es exactamente lo que quiero. Firmé los papeles allí mismo. El 60% de todos mis bienes, los 2 locales comerciales y 50.000 oro de mis ahorros, donados a la Residencia de Mayores Santa Rita. El lugar donde llevaba 5 años como voluntaria, llevando comidas todos los sábados, hablando con los ancianos abandonados, ayudando a organizar sus medicamentos. La directora, la señora Marta, una mujer de 72 años con los ojos siempre húmedos de gratitud, lloró cuando se enteró. Carmen, esto renovará todo nuestro comedor. Comprará nuevas sillas de ruedas. Dios mío, va a cambiar la vida de 38 personas aquí. Para eso es el dinero, señora Marta. Para marcar la diferencia en la vida de quienes lo merecen. El 40% restante lo dividí entre mis 3 primos, Ana, Guillermo y Beatriz. Gente sencilla, trabajadora, que siempre me visitaba, que llamaba para saber si estaba bien, que me llevaba a comer los domingos sin más interés que mi compañía. Al salir de la notaría, me detuve frente a una tienda de marcos. Entré y compré un marco de cristal grande de color azul turquesa. Ese color vibrante, alegre, imposible de ignorar. ¿Lo quiere envuelto para regalo? Preguntó la vendedora. No hace falta, es para mí. En casa, coloqué una copia notariada del documento de donación dentro del marco. Se veía claramente a través del cristal, letra pequeña pero legible. Lo puse en el aparador del salón, de cara a la pared. Nadie lo vería hasta el momento adecuado. El jueves llegó lentamente, como si el universo quisiera darme tiempo para sentir cada segundo. Me desperté a las 6 de la mañana. Me di una ducha larga. Me puse una crema hidratante con olor a lavanda que me había regalado Beatriz. Elegí un conjunto sencillo pero bonito. Pantalón negro, blusa blanca bordada, ese collar de perlas falsas que Antonio me regaló en nuestro 10º aniversario de boda. Fui al mercado, compré un asado de cerdo de 4 kilos, un poco caro, 35 euros, pero era el mejor que tenían. Compré bacon, ajo, cebolla, patatas, zanahorias. Compré vino blanco para marinar la carne. Una botella de buen vino tinto para acompañar, 20 euros. También compré los ingredientes para el relleno, pan rallado, salchicha, pasas, nueces. De postre, decidí hacer flan de caramelo, el favorito de Javier desde que era un niño. Volví a casa cargando las pesadas bolsas. Mi vecina Pilar me vio en el pasillo. Carmen, déjame que te ayude con eso. Gracias, Pilar. Me ayudó a subir la compra. Cuando pusimos todo en la cocina, miró la cantidad de comida y preguntó, ¿esperas compañía? Mi hijo viene a cenar esta noche. Ah, Javier, qué maravilla. Hacía tiempo que no venía, ¿verdad? Sí, hacía tiempo. Debió notar algo en mi tono porque me tocó el brazo suavemente. Carmen, si necesitas algo, lo que sea, estoy aquí al lado. Lo sé, querida, gracias.
Pasé toda la tarde cocinando. Adobé el asado de cerdo con esmero. Ajo machacado, sal gorda, pimienta negra, romero fresco. Hice pequeños cortes en la carne y los rellené con trocitos de bacon. Lo regué con vino blanco y lo metí en el horno a fuego lento. El aroma empezó a llenar el piso. Ese olor a comida hecha con tiempo, con dedicación, todavía con amor, porque por mucho que mi hijo me hubiera decepcionado, no podía borrar así como así 38 años de amor de madre. Hice el relleno en su punto, dorando la cebolla y el ajo en mantequilla. Añadí la salchicha troceada, las pasas, las nueces picadas. Mezclé el pan rallado poco a poco hasta que tuvo la consistencia perfecta. El flan salió precioso, brillante, temblando delicadamente cuando lo desmoldé. A las 7 de la tarde, la mesa estaba puesta. Un mantel de color claro, platos hondos, cubiertos bien colocados. Incluso puse una vela en el centro, aún sin encender. Pero ahí, esperando. 7:30. Eché un último vistazo al piso. Todo estaba limpio, ordenado, olía de maravilla. Miré el marco turquesa en el aparador, todavía de cara a la pared. El corazón me latía con fuerza. 7:50. Me retoqué el pintalabios. Respiré hondo 3 veces. 8 en punto. Sonó el timbre. Caminé hacia la puerta lentamente. Cada paso era una decisión. Cada segundo una confirmación de lo que estaba a punto de hacer. Abrí la puerta. Javier estaba allí. Corbata aflojada, maletín de cuero en la mano. A su lado, Lucía, con un vestido rojo ajustado, tacones altos, el pelo en un moño perfecto, maquillaje impecable, sonrisa falsa. «Hola, mamá», dijo Javier, entrando sin darme un beso. «Buenas noches, suegra», canturreó Lucía, pasando a mi lado como si entrara en su propia casa. Cerré la puerta detrás de ellos. El olor del asado de cerdo llenaba el pasillo. Javier inspiró profundamente. «Vaya, mamá, me muero de hambre». «La comida está lista. Pasemos al salón». Caminaron delante de mí. Yo les seguí por detrás, observando. Javier, mirando a su alrededor como si evaluara una propiedad. Lucía, con esa expresión de superioridad que ya me era tan familiar. Entraron en el salón, y fue entonces cuando lo vi. Fue entonces cuando por fin, sucedió. Lucía se detuvo en seco, con los ojos como platos, llevándose una mano a la boca. Javier se tropezó con ella, miró en la misma dirección, y entonces llegó el grito. Ese grito que nunca olvidaré. El grito de Lucía fue agudo, histérico. Retrocedió tropezando, chocando con Javier, quien a su vez tropezó con la esquina del sofá y tuvo que agarrarse al respaldo para no caer. «¿Qué? ¿Qué es eso?», chilló, señalando el aparador. Javier se puso blanco, no un pálido normal por el susto, sino de ese blanco que se le pone a alguien que acaba de ver cómo se abre la tierra bajo sus pies. Yo me quedé allí, de brazos cruzados, apoyada en el marco de la puerta. Tranquila, completamente tranquila. Es un marco de fotos, Lucía. ¿Nunca has visto uno? «No te hagas la tonta conmigo», gritó, con la voz quebrada. «¿Qué está escrito ahí? ¿Qué es ese papel?» Javier se acercó al aparador con pasos temblorosos. Se inclinó sobre el marco turquesa. Observé cómo su expresión cambiaba con cada segundo. Confusión, shock, incredulidad, pánico. «Mamá, esto no puede ser real». «Es real, hijo, muy real». Cogió el marco con manos temblorosas, leyendo en voz alta, tartamudeando. «Escritura pública de donación. 60% de los bienes. Residencia de mayores Santa Rita. Cláusula de irrevocabilidad». Lucía le arrebató el marco de la mano. Sus ojos recorrían el documento como ratas desesperadas buscando una salida. Cuando terminó de leer, el marco casi se le resbaló de los dedos. «Has donado nuestro dinero a una residencia de ancianos. No era vuestro dinero, Lucía. Nunca lo fue. Era mío».
¿Nuestro dinero? Gritó con la cara enrojecida. Eres su madre. Todo lo que tienes, estás obligada a dejárselo a tu hijo. ¿Obligación? Di un paso adelante. Dime, querida, ¿dónde está escrito que una madre está obligada a mantener a su hijo adulto de 38 años, que tiene un buen trabajo y todavía quiere controlar la vida de su propia madre? Javier estaba temblando. Se pasó la mano por la cabeza, desordenando su pelo engominado. Mamá, no puedes haber hecho esto. No puedes. Ese dinero. Necesitamos ese dinero. ¿Necesitarlo para qué, Javier? ¿Para el bebé? Silencio. Un silencio tan pesado que se oía el tic-tac del reloj de pared. Sí, respondió, con la voz apagada. Para el bebé. Qué curioso. Di otro paso más cerca, porque hablando con la doctora Teresa, mi abogada, me enteré de algo interesante. Tiene una sobrina que trabaja en la misma empresa que vosotros, en recursos humanos. Y según esta sobrina, Lucía sí que pidió una baja, sí, pero no por maternidad. Lucía se puso pálida. Era una baja para una cirugía estética. Una rinoplastia y una liposucción, programadas para febrero del año que viene. Presupuestadas en 8.000 euros. Eso no es asunto tuyo, explotó Lucía. Se convirtió en mi asunto en el momento en que usasteis un embarazo falso para intentar poner vuestras manos en mi dinero. Javier se hundió en el sofá. Simplemente se desplomó allí como un muñeco de trapo. Lucía, dijiste que estabas embarazada. Iba a quedarme embarazada, se defendió histéricamente. Después de que tuviéramos el dinero, habría dejado de tomar la píldora y lo habríamos intentado. ¿Cuál es el problema? ¿El problema? Dije, mi voz saliendo más dura de lo que esperaba. Es que mentisteis, engañasteis, manipulasteis. Pensasteis que era demasiado vieja, demasiado tonta, demasiado ingenua para darme cuenta. Javier me miró. Había lágrimas en sus ojos. Mamá, ¿puedo explicar? ¿Puedes? Pues explica. Explica por qué entraste en mi cocina y me dijiste que ibas a controlar mi dinero. Explica por qué querías darme una paga de 800 euros cuando mis ingresos combinados son de 200 euros. Explica a dónde iban a ir los otros 400 euros, Javier. No respondió. Solo bajó la cabeza. Lucía, sin embargo, no tenía tal contención. ¿Sabes qué? Eres una egoísta. Una vieja egoísta que prefiere dar su dinero a extraños que ayudar a su propio hijo. ¿Extraños? Me reí. De hecho, me reí. Una risa seca y sin humor. Esos ancianos de Santa Rita son más familia para mí de lo que tú lo has sido nunca. Me abrazan cuando llego. Me preguntan cómo estoy. Se acuerdan de mi cumpleaños, cosa que vosotros dos no habéis hecho en los últimos 2 años. Trabajamos. «Tenemos una vida», replicó ella. «¿Y yo no? ¿No tengo una vida? ¿No merezco respeto?» Fue entonces cuando lo vi. Vi en sus ojos ese momento exacto en que la máscara cayó por completo. No más pretensiones, no más amabilidad falsa. Deberías estar agradecida de tener un hijo que se preocupa por ti. Deberías estar feliz de que quisiéramos cuidar de tu dinero antes de que hicieras una estupidez. ¿Una estupidez como donar a Santa Rita? Sí, eso es tirar el dinero. Miré a mi hijo. Seguía sentado allí, con la cabeza baja, las manos temblorosas. «Javier, ¿estás de acuerdo con ella?» No respondió. «Javier, te estoy haciendo una pregunta. ¿Crees que he tirado el dinero?» Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos, y en esa mirada, lo vi. Vi que había perdido a mi hijo hacía mucho tiempo. Quizás hace 3 años, quizás antes. Quizás en el momento exacto en que decidió que yo era un problema a gestionar, no una madre a la que amar. «Mamá, no lo entiendes. Tenemos planes. Necesitamos comprar un piso más grande, cambiar de coche. Lucía quiere hacer un máster. Todo eso cuesta dinero. Y yo soy la vaca lechera a la que hay que ordeñar para financiar vuestros sueños». No es así.
Es exactamente así, Javier. Por primera vez, mi voz se alzó. Por primera vez en 3 semanas, dejé salir la ira. Queríais convertirme en una anciana dependiente, controlada y sin autonomía. Queríais darme una miseria de lo que es mío mientras usabais el resto para vivir vuestras vidas. Lucía tiró el marco de fotos sobre el sofá con fuerza. ¿Sabes qué? Vamos a impugnar esta donación. Demostraremos que estabas senil cuando lo firmaste, que te manipularon, que... Buena suerte. Me crucé de brazos. La doctora Teresa ya previó eso. Por eso me hice un examen neurológico completo el lunes. Está todo documentado. Estoy en plenas facultades mentales. La donación es irrevocable y legal. No podréis anularla. El silencio que cayó fue diferente. Fue el silencio de la derrota. Lucía miró a Javier. «Haz algo». «¿Qué quieres que haga?» Explotó él, por primera vez, contra ella. «Mi madre ha donado el dinero. Se acabó. Hemos perdido». «¿Hemos perdido?» Ella dio un paso atrás. «¿Crees que me voy a quedar contigo ahora? ¿Después de enterarme de que tu madre no tiene nada?» Y ahí estaba, la verdad desnuda. Javier la miró como si le hubieran dado una bofetada. «Lucía, ¿hablas en serio?» «Muy en serio. No me casé contigo para pasar apuros, Javier. Me casé contigo porque dijiste que tu madre tenía dinero ahorrado, propiedades, que algún día todo sería nuestro». Mi hijo se levantó. «¿Solo estabas conmigo por el dinero de mi madre?» «Abre los ojos. ¿Te crees que eres un príncipe? ¿Un jefe de ventas que gana 45.000 euros al año?» La bofetada verbal resonó en la habitación, y yo solo miraba. Miraba a mi hijo descubrir, de la forma más dolorosa posible, a quién había elegido por encima de su propia madre. Pero la noche aún no había terminado. Había guardado lo mejor para el final. Lucía agarró su bolso del sofá con tanta fuerza que la correa casi se rompió. «No me voy a quedar aquí a escuchar esto. Javier, ¿vienes o te quedas?» Javier estaba congelado en medio de la habitación, mirándola a ella, mirándome a mí, como si por fin, después de 3 años, estuviera viendo la realidad por primera vez. «Lucía, espera, tenemos que hablar». «¿Hablar? ¿Hablar?» Se rió, pero fue una risa amarga, venenosa. «No hay nada que hablar. Me largo. Ya te apañarás con tu madre y tu vida mediocre». Pasó a mi lado como un huracán, abrió la puerta con un tirón y la cerró de un portazo al salir. El sonido retumbó en todo el piso. Javier se quedó allí de pie, perdido. Parecía de nuevo un niño pequeño, un niño asustado que no sabía qué hacer. «Hijo», dije suavemente, «siéntate, aún no ha terminado». «Mamá, tengo que ir tras ella». «Siéntate». El tono de mi voz fue tan firme que obedeció sin rechistar. Se sentó en el sofá, con las manos temblorosas, respirando de forma errática. Fui al aparador, cogí el marco turquesa y lo apreté contra mi pecho un segundo, sintiendo el peso de ese momento. «Javier, este documento es real. Realmente doné el 60% de mis bienes a la residencia Santa Rita, y el 40% restante lo dividí entre Ana, Guillermo y Beatriz». Levantó la vista, incrédulo. «¿Los has dejado fuera?» «Sí, porque la familia no es la sangre, hijo. Es la presencia, el respeto, el amor de verdad. Cosas que tus primos me dieron y tú no». Vi una lágrima rodar por su mejilla. «Mamá, pero hay algo que todavía no sabes». Giré el marco de fotos hacia él. «¿Ves esta fecha aquí arriba?» Se inclinó, la leyó. 18 de noviembre de 2025. 2 días después de que vinieras aquí a darme ese ultimátum. 2 días después de que me dijeras que ibas a controlar mi dinero. Javier se quedó callado, procesando. «¿Sabes por qué lo hice tan rápido? Porque ya sospechaba, hijo. Llevaba meses notando cosas. Las conversaciones cortadas, las peticiones de dinero cada vez mayores, la forma en que Lucía miraba este piso, calculando su valor. Mamá, yo nunca quise. Déjame terminar».
Me senté en el sillón frente a él. En tu boda, hace 3 años, oí una conversación. Estabas en el baño. Lucía estaba fuera con una amiga suya, y la oí decir, la vieja tiene unas buenas propiedades. Cuando la palme, estaremos listos. Javier volvió a ponerse blanco. Lo oí, Javier. Lo oí y fingí que no, porque no quería creer que mi hijo había elegido casarse con alguien así. Pero desde ese día, empecé a prestar atención a cada detalle, a cada palabra. Me levanté, fui a la estantería y cogí mi teléfono. ¿Y sabes qué más hice? Lo grabé. Grabé todas nuestras conversaciones de los últimos 6 meses. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Me grabaste? Sí. ¿Y quieres oírlo? Sin esperar respuesta, le di al play al primer archivo de audio. La voz de Javier salió del teléfono, clara como el cristal. Lucía, mi madre se está volviendo un poco olvidadiza. Creo que deberíamos empezar a pensar en meterla en una residencia, ¿sabes? Un sitio que pueda cuidarla bien. Así podemos hacernos cargo de sus propiedades antes de que lo done todo a la iglesia o haga alguna estupidez. Javier se hundió la cara entre las manos. Mamá, no, yo no quería decir... Pulsé otro archivo. Esta vez, la voz de Lucía. Cariño, cuando se muera, lo vendemos todo y nos hacemos ese viaje por Europa que siempre he querido. 3 meses. París, Londres, Roma. Será perfecto. ¿Y la respuesta de mi hijo? Lo será, nena. Solo tenemos que ser pacientes. El silencio que llenó la habitación fue absoluto. Javier estaba llorando ahora. Sollozos ahogados, sus hombros temblando. Tengo 15 archivos de audio, Javier. 15 conversaciones en las que planeabais mi futuro como si ya estuviera muerta. En las que discutíais cantidades, estrategias, formas de convencerme para que firmara un poder notarial. Mamá, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. ¿Lo sientes? ¿O sientes que te hayan pillado? No respondió. No había respuesta que dar. Volví a poner el teléfono en la estantería. Respiré hondo. La parte más difícil venía ahora. Hijo, durante estos meses no solo te grabé, investigué. Fui a ver a la doctora Teresa, esa abogada que conocí en el grupo de la parroquia. Se lo conté todo. ¿Y sabes lo que me dijo? Que lo que intentabais hacer se llama abuso patrimonial a personas mayores. Es cuando los hijos intentan controlar a sus padres ancianos para acceder a sus bienes. Nunca quise hacerte daño. Mentiroso. La palabra salió cortante. Sí que quisiste. Quisiste convertirme en una anciana indefensa y dependiente de ti, agradecida por las migajas que me darías de lo que era legítimamente mío. Quisiste anularme, Javier. Anularme. Me levanté y fui a la ventana. Miré la calle de abajo, unos pocos coches pasando, gente viviendo sus vidas normales mientras la mía implosionaba dentro de este piso. Cuando firmé esa donación en la notaría, ¿sabes lo que me preguntó la doctora Teresa? Me preguntó, Carmen, ¿estás segura? Porque esto lo cambiará todo. Tu hijo se quedará sin nada. ¿Y sabes lo que respondí? Me giré para mirarle. Le dije, mi hijo ya no tiene nada, porque perdió lo más importante. Perdió a su madre. Javier se levantó, dio un paso hacia mí. Mamá, por favor, dame una oportunidad para arreglar esto. Metí la pata. Sé que metí la pata. Pero no se trata de un error, Javier. Un error es olvidarse de llamar en mi cumpleaños. Un error es llegar tarde a comer. Lo que hiciste fue una traición. Fue elegir un dinero que ni siquiera tenías derecho a tener por encima de la mujer que te crió sola. «¡Lo sé!», gritó, y fue la primera vez en años que vi una emoción real en él. Sé lo que hice. Sé que fui un hijo horrible. Pero mamá, te lo pido, te lo ruego, dame una oportunidad. Le miré al hombre de 38 años que lloraba frente a mí, y por un segundo, solo un segundo, quise abrazarle, decirle que todo estaba bien, que podíamos empezar de nuevo. Pero entonces recordé las llamadas no respondidas,
los cumpleaños olvidados, la Navidad sola, los préstamos no devueltos, las humillaciones que Lucía me hizo tragar mientras él se quedaba callado. Recordé su voz, grabada en mi teléfono. Solo tenemos que ser pacientes. Pacientes a que me muriera. Javier, dije, con la voz más tranquila de lo que me sentía por dentro. Te daré una oportunidad, pero no será de la forma que esperas. Me miró con una chispa de esperanza en los ojos, y fue entonces cuando dije las palabras que lo cambiarían todo. Primero, vas a irte de mi casa ahora, y no volverás hasta que yo te lo permita. La esperanza en sus ojos murió al instante. Segundo, vas a poner fin a este matrimonio, porque mientras estés con esa mujer, no tienes lugar en mi vida. Mamá. Y tercero, respiré hondo. Vas a descubrir quién eres de verdad sin el dinero que nunca tuviste, sin las expectativas, sin la herencia. Vas a aprender a vivir con lo que construyas, no con lo que esperabas obtener de mí. Me estás echando. Te estoy liberando. Fui hasta la puerta y la abrí. Ahora vete, por favor. Javier se quedó allí un largo momento. Luego, derrotado, recogió su maletín y caminó hacia la puerta. Se detuvo a mi lado. Me miró con esos ojos enrojecidos. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. Siempre lo haré. Pero querer no significa ser un felpudo. Se fue, y cuando cerré la puerta, me apoyé en ella y por fin dejé que las lágrimas cayeran. Me quedé apoyada en esa puerta demasiado tiempo. Las lágrimas corrían calientes, empapando la blusa blanca bordada que había elegido con tanto esmero. Oí los pasos de Javier bajando por las escaleras. Ni siquiera esperó al ascensor. Y luego el sonido del portón del edificio cerrándose de un golpe abajo. Silencio. Un silencio tan profundo que podía oír mi propia respiración entrecortada. Fui a la cocina. El asado de cerdo seguía en la fuente, humeante, perfumando todo el piso con un aroma que debería haber traído alegría, pero solo traía una tristeza aplastante. El relleno dorado en el bol, el flan esperando en la nevera, una mesa puesta para 3 personas que nunca se sentarían en ella. Me senté a la mesa, miré toda esa comida y empecé a llorar de nuevo. Pero esta vez era diferente. No era solo tristeza, también era alivio. Esa extraña sensación que tienes después de hacer lo más difícil de tu vida y no saber si fue la decisión correcta. Sonó el teléfono. Miré la pantalla. Pilar. Carmen, ¿estás bien? He oído gritos. Estoy bien, Pilar. Solo resolviendo algunos asuntos familiares. ¿Necesitas compañía? No, querida. Necesito estar sola ahora mismo. Colgué y me quedé allí, mirando la comida que nadie comería. Pensé en llamar a Pilar, en dárselo todo, pero mi cuerpo no obedecía. Solo podía quedarme allí, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado. ¿Fui demasiado lejos? ¿Había otra manera? Pero entonces recordé las grabaciones de audio, las conversaciones, la frialdad con la que planeaban mi futuro como si yo fuera un objeto, no una persona. No, había hecho lo correcto. La noche pasó lentamente. No pude dormir. Daba vueltas en la cama, mirando al techo, repasando cada palabra dicha, cada expresión en la cara de Javier. Ese momento en que se dio cuenta de que lo había perdido todo. No el dinero, me había perdido a mí. El viernes amaneció gris, con una llovizna fina, de esa molesta que nunca para. Estaba tomando café, solo una taza, sin apetito para nada más, cuando sonó el teléfono, un número desconocido. Hola, Carmen. Soy Miriam, la madre de Lucía. Se me heló la sangre. Nunca había hablado con la madre de mi nuera. Solo la había visto de lejos en la boda. Buenos días, Miriam. ¿Buenos días? No me vengas con buenos días. Su voz era áspera, llena de ira. ¿Tienes idea del estado en que llegó mi hija a casa anoche? Me lo puedo imaginar. ¿No te da vergüenza? Hacerle eso a tu propio hijo.
¿Donarlo todo a extraños? Respiré hondo. Miriam, con todo el respeto, esto no es asunto tuyo. Es mi asunto cuando destruyes el matrimonio de mi hija. Lucía está destrozada. Lloró toda la noche. Quizás debería haber pensado en eso antes de usar una mentira para intentar robarme. ¿Robarte? Estás loca. Solo querían ayudarte. Ayudarme dándome 800 euros de mi propio dinero. ¿Eso es ayuda? Silencio al otro lado. Pues te demandaremos. Por difamación, por alienación parental, por todo lo posible. Buena suerte. Lo tengo todo grabado. Tengo pruebas. Tengo una abogada. Y tengo un informe médico que demuestra que estoy en plenas facultades mentales. Demanda si quieres. Perderás. Eres una vieja amargada y egoísta. Y tu hija es una cazafortunas manipuladora. Ahora, si me disculpas, tengo cosas más importantes que hacer. Le colgué. Me temblaban las manos, pero de rabia, no de miedo. El teléfono volvió a sonar. Javier. Dejé que sonara y sonara y sonara. Luego llegó un mensaje. Mamá, por favor, coge el teléfono. Tenemos que hablar. Lo ignoré. Otro mensaje. Mamá. Sé que estás enfadada, pero esto no solucionará nada. Otro. No me voy a rendir contigo. Y otro. Lucía se ha ido. Ha hecho las maletas y se ha ido. Mamá, todo se está desmoronando. Dejé caer el teléfono sobre la mesa. No iba a responder. No ahora. Quizás nunca. Llegó el sábado, e hice lo que siempre hacía. Fui a la residencia de mayores Santa Rita. La señora Marta me recibió con uno de sus abrazos apretados. Carmen. Querida, ¿cómo estás? Sobreviviendo, señora Marta. Nos hemos enterado de lo de tu hijo, del alboroto. Las noticias vuelan, ¿verdad? Sí que vuelan. Pero quiero que sepas que lo que has hecho aquí ha cambiado muchas vidas. Ven, déjame que te enseñe. Me llevó al comedor. Estaba renovado, las paredes pintadas de un amarillo claro y alegre, mesas nuevas, sillas nuevas y cómodas. Una cocina industrial moderna, donde antes solo había fogones viejos y destartalados. Todo esto fue gracias a la donación, Carmen. Y mira esto. Me llevó al patio. Habían construido una zona cubierta con bancos. Había plantas, flores, un espacio para quien quisiera sentarse al sol sin quemarse. El señor Benjamín, de 83 años, me saludó con la mano. Carmen, ven aquí, muchacha. Me senté a su lado. Me cogió la mano con sus manos, llenas de manchas de la edad. Me he enterado de lo que has hecho. Me he enterado de que has renunciado a todo por nosotros. No fue todo, señor Benjamín. Fue la parte que importaba, ¿verdad? Porque elegiste a la gente que te respeta por encima de la gente que te usaba. Me apretó la mano. Eres una mujer muy valiente. Y allí, sentada junto a ese anciano que había sido abandonado por sus 3 hijos hacía 7 años, que nunca recibía una visita, que solo nos tenía a nosotros en la residencia como familia, lo entendí. Había tomado la decisión correcta. Porque el amor no es obligación, no es sangre, es elección. Y yo había elegido dar mi amor, mi dinero, mi vida a quienes de verdad lo valoraban. Volví a casa a última hora de la tarde. Tenía 47 llamadas perdidas de Javier, 83 mensajes de texto. Leí algunos. Mamá, Lucía ha pedido el divorcio. Mamá, estoy completamente solo. Mamá, tenías razón sobre ella. Mamá, por favor, respóndeme. Pero no respondí. Porque el perdón no es algo que se da cuando se pide. Es algo que se construye con tiempo, con cambio real, con acciones. El domingo, fui a la iglesia, a la misa de las 10 de la mañana. Me senté en mi sitio de siempre, tercer banco a la izquierda. Mi prima Beatriz se sentó a mi lado. Carmen, me he enterado de todo. ¿Estás bien? Estoy bien, Beatriz. Dolió, pero estoy bien. Fuiste muy fuerte, prima. O muy cobarde, todavía no lo sé. Fuerte, definitivamente fuerte. Me cogió la mano. Y no estás sola, nunca lo estuviste. Empezó la misa. El cura habló del perdón,
de la familia, de las decisiones difíciles, y cada palabra parecía dirigida a mí. Cuando salí de la iglesia, había alguien esperando en la puerta. Javier. Parecía diferente. Sin afeitar, con profundas ojeras, la ropa arrugada. Parecía que no había dormido en días. «Mamá». Me detuve frente a él. No dije nada. Solo quería decirte que tenías razón. En todo. Sobre Lucía, sobre mí, sobre en quién me convertí. Le temblaba la voz. Y no te pido perdón, porque sé que no me lo merezco. Solo te pido una oportunidad para demostrar que puedo cambiar. Le miré, a mi hijo roto, y por primera vez en días, sentí algo más que ira. Sentí lástima. Javier, dije suavemente, el cambio no se demuestra con palabras, se demuestra con el tiempo. Lo sé. Entonces dame tiempo, dame espacio. Y si de verdad quieres arreglar esto, empieza por vivir tu vida sin esperar nada de mí. ¿Entiendes? Asintió, con las lágrimas cayendo por su cara. Pasé a su lado y me fui a casa. Pero algo dentro de mí había cambiado. Todavía no era perdón. No, era esperanza. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de silencio pesado, de noches de insomnio, de mirar mi teléfono y ver cómo los mensajes de Javier disminuían. De 40 al día a 20, de 20 a 10, hasta que cesaron. Pensé que sentiría alivio cuando los mensajes pararan, pero no fue así. Sentí un extraño vacío, el tipo de vacío que sientes cuando pierdes algo que, aunque dolía, seguía siendo parte de tu rutina. Era martes, casi las 10 de la noche, cuando sonó el timbre. Insistentemente. 3 timbrazos secos. Miré por la mirilla. Javier. Pero esta vez no estaba solo. Lucía estaba con él. El corazón me dio un vuelco. Abrí la puerta solo una rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. ¿Qué queréis? Mamá, por favor. La voz de Javier era desesperada. Necesitamos hablar. De verdad, esta vez. No hay nada de qué hablar. Sí que lo hay, gritó Lucía. Y vi que parecía diferente. Pelo desaliñado, maquillaje corrido, ojos rojos. Me has destrozado la vida. Has destrozado mi matrimonio. Y vas a escucharme. Carmen, por favor. Era la voz de Javier suplicante. 5 minutos. Solo 5 minutos. En contra de todos mis instintos, quité la cadena y abrí la puerta. Entraron. Lucía pasó a mi lado con una mirada de puro odio. Javier la siguió, con la cabeza gacha. En el salón, ella no se sentó. Se quedó de pie, mirándome fijamente como si pudiera quemarme viva solo con la mirada. ¿Sabes que por toda esta farsa he perdido mi trabajo? ¿Qué quieres decir? La historia se ha filtrado. Alguien de la familia le dijo a alguien que le dijo a alguien, y llegó a recursos humanos de mi empresa. Me despidieron por conducta impropia de los valores corporativos. A mí, que trabajé 5 años para esa empresa. Mi madre no hizo que te despidieran, Lucía, murmuró Javier. Sí que lo hizo. Creó toda esta situación. Nos humilló, difundió rumores de que intentamos robarle. Yo no he difundido nada, dije con calma. La verdad tiene una forma de caminar por sí sola. ¿Verdad? Lucía dio un paso amenazador hacia mí. ¿Quieres hablar de verdad? Pues hablemos. Hablemos de cómo siempre me has tratado como si no fuera lo suficientemente buena para tu niño de oro. Lucía, para. Intentó intervenir Javier. No, va a escucharme. Lucía estaba histérica ahora. Desde el primer día me menospreciaste, me juzgaste, pensaste que era una cazafortunas. ¿Se te pasó alguna vez por la cabeza que quiero a tu hijo? ¿Querer? Me reí, una risa seca. Dijiste que te ibas en el segundo en que te enteraste de que no iba a recibir una herencia. ¿Eso es amor? Estaba enfadada. La gente dice cosas cuando está enfadada. ¿Y planean la muerte de su suegra cuando están tranquilas? Porque lo tengo grabado, Lucía. Te tengo hablando del viaje a Europa después de que yo muera. Su cara se puso roja. Eso era una broma.
Hablábamos hipotéticamente. Hipotéticamente. Miré a mi hijo. Javier, ¿de verdad te crees eso? No respondió. Estaba mirando al suelo, con las manos en los bolsillos, derrotado. Lucía vio que estaba perdiendo y cambió de táctica. De repente, llegaron las lágrimas. Mire, señora Evans, quizás exageré. Quizás dije cosas que no debería. Pero tiene que entender. Vengo de una familia con dinero. Estoy acostumbrada a un cierto nivel de vida. Y cuando Javier me dijo que usted tenía ahorros, propiedades, pensé que podíamos contar con eso. ¿Contar conmigo o con mi dinero? Con ambos. No es malo querer seguridad financiera. No, pero sí es malo querer mi seguridad financiera. Se secó las lágrimas falsas. Podríamos haber llegado a un acuerdo. Podría habernos ayudado sin tener que donarlo todo a extraños. Esa gente no son extraños. Sí que lo son. Ni siquiera conoces a la mayoría. Los conozco mejor que a ti. Las palabras salieron afiladas. Sé cada uno de sus nombres, conozco sus historias. Sé cuántos hijos tuvieron y cuántos los abandonaron. El señor Benjamín tiene 3 hijos. Ninguno le visita. La señora Esther tiene 5. Solo uno llama una vez al año en Navidad. El señor Vicente tiene 2. Ambos desaparecieron después de que él tuviera un ictus y no pudiera trabajar más. Lucía se quedó en silencio. Esos son los extraños a los que elegí ayudar. Gente que fue descartada por sus propias familias, justo como tú y mi hijo queríais hacer conmigo. Nunca íbamos a descartarte. ¿No? Pues dime, Lucía, ¿cuál era el plan después de que pusierais mi dinero en vuestra cuenta? ¿Iba a seguir viviendo aquí o ibais a ayudarme a mudarme a una residencia por mi propio bien? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Miré a Javier. Hijo, responde tú. ¿Cuál era el plan real? Levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento vi la verdad. Nosotros habíamos hablado de que quizás vivieras en un sitio con más estructura, con enfermeras, cuidadores. Una residencia. No era una residencia de ancianos, mamá. Era una residencia de lujo para mayores, con todo lo que necesitarías. Excepto libertad, excepto dignidad, excepto una vida. Mamá, solo queríamos lo mejor para ti. Mentiroso. La palabra salió como un grito. Nunca le había gritado así a mi hijo. Queríais mi dinero. Queríais quitarme de en medio para poder vivir vuestras vidas sin remordimientos. Queríais meterme en un rincón y fingir que hacíais una obra de caridad. Javier dio un paso atrás como si le hubieran abofeteado. ¿Y sabes lo que más duele? No es el dinero, no son las propiedades. Es que tú, mi hijo, el niño que crié, al que amamanté, con el que me quedé despierta toda la noche cuando tenía fiebre, por el que hice dobles turnos para darle una educación. Me miraste y viste una cosa. Un obstáculo entre tú y lo que querías. Eso no es verdad. ¿O es verdad? Porque si me vieras como una madre, como una persona, nunca habrías aceptado este plan. Nunca habrías entrado en mi cocina y me habrías dicho que ibas a controlar mi vida. Lucía, viendo que la situación se descontrolaba, jugó su última carta. ¿Sabes qué? Os merecéis el uno al otro, una vieja terca y un hijo fracasado. Yo me largo. Se giró para irse. Lucía, espera. Javier fue tras ella. No, estoy cansada, Javier. Cansada de ti, cansada de esta situación, cansada de todo. Eliges, o yo o ella. Y ahí estaba, el ultimátum final. Javier se detuvo en medio de la habitación, miró a Lucía, me miró a mí, y por primera vez vi a mi hijo pensar con su propia cabeza. Lucía, no puedo elegir entre vosotras. Entonces has hecho tu elección. Cogió su bolso. Buena suerte con tu madre y tu vida miserable. Merezco algo mejor. Y cerró la puerta de un portazo al salir. Javier se quedó allí, temblando.
Luego, lentamente, muy lentamente, se derrumbó. Cayó de rodillas en medio del salón y empezó a llorar. No era el llanto de un adulto intentando contenerse, era el sollozo de un niño, profundo, doloroso, real. Lo he perdido todo, mamá. La he perdido a ella. Te he perdido a ti. He perdido mi amor propio. ¿Qué hago ahora? Y allí, viendo a mi hijo destrozado en el suelo de mi salón, sentí que algo se rompía también dentro de mí. No era perdón, todavía no, pero era el principio de algo. Me quedé allí, mirando a mi hijo de rodillas en medio del salón. Cada fibra de mi ser me gritaba que fuera hacia él, que lo abrazara, que le dijera que todo estaría bien. Pero no podía. Todavía no. Levántate, Javier. Se quedó allí, sollozando. Javier, levántate. Lentamente, muy lentamente, se incorporó. Tenía la cara roja, hinchada, mojada por las lágrimas. Parecía haber envejecido 10 años en esas 2 semanas. Hijo, escucha lo que te voy a decir, y escúchalo con atención. Respiré hondo. No lo has perdido todo. Has perdido lo que nunca fue realmente tuyo. Lucía, ella nunca te quiso. Y a mí. Nunca me perdiste, porque siempre estuve aquí. Lo que perdiste fue la ilusión, la fantasía de que podías tenerlo todo sin merecer nada. Mamá, lo sé. No, no lo sabes. Todavía no. Pero lo harás. Fui a la puerta y la abrí. Ahora vete a casa. Vete a dormir. Vete a pensar en tu vida. Y cuando entiendas de verdad lo que hiciste, cuando hayas cambiado de verdad, entonces vuelve, pero no vuelvas esperando un perdón instantáneo. Vuelve como un hombre, no como un niño. Me miró un largo momento. Luego, asintió y se fue. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Me temblaban tanto las piernas que tuve que agarrarme al marco. ¿Había hecho lo correcto o había sido demasiado cruel? No lo sabía, pero ya no podía volver atrás. Los días siguientes fueron extraños. El teléfono sonaba. A veces era Javier, otras veces números desconocidos que luego supe que eran abogados contratados por la familia de Lucía. Amenazas vacías de demandas que nunca llegarían. La doctora Teresa me llamó el jueves de esa semana. Carmen, han intentado presentar una demanda alegando que estabas bajo coacción cuando hiciste la donación. ¿Y lo consiguieron? El juez ni siquiera quiso escucharla. La documentación era impecable. Evaluación médica reciente. Un vídeo de la firma en la notaría mostrándote lúcida y decidida. Fue desestimada en el acto. Gracias a Dios. Pero hay más. Lucía intentó demandarte por difamación. El corazón me dio un vuelco. También desestimada. Tienes pruebas de todo lo que hizo y dijo. Los archivos de audio, los testigos. Su abogado abandonó el caso cuando vio la munición que tenías. Entonces se acabó. Por ahora sí. Pero Carmen, ten cuidado. La gente desesperada hace cosas impredecibles. Colgué el teléfono con un nudo en el pecho. No tenía miedo de Lucía, pero tenía miedo de lo que todo esto aún podía hacerle a mi hijo. Llegó el sábado y fui a la residencia Santa Rita, como siempre. El señor Benjamín me esperaba con una sonrisa desdentada. Carmen, ven a ver lo que hemos hecho. Me llevó al jardín. Habían plantado rosales, rojos, amarillos, blancos, un arco iris de colores aún pequeños, pero llenos de promesa. Pensamos en hacer un jardín conmemorativo. Por cada persona que ha ayudado a la residencia, plantamos un rosal. El tuyo va a ser ese, el rojo del centro. Miré ese pequeño y frágil arbolito y empecé a llorar. Carmen, ¿estás bien? Estoy bien, señor Benjamín. Estoy bien. Es que hace mucho tiempo que nadie planta nada en mi honor. Me cogió de la mano. Pues vamos a cuidarlo como si fueras tú, con mimo, con respeto, porque eso es lo que te mereces. Volví a casa con el corazón más ligero, pero al llegar a mi portal, el portero me llamó. Señora Evans, su hijo ha pasado hoy por aquí. Ha dejado esto.
Era un sobre grueso y marrón. Lo abrí allí mismo. Dentro había dinero. Billetes de 100 euros, de 50. Conté 800 euros y una nota manuscrita. Mamá, este es el dinero del curso que me prestaste hace 6 años. Con intereses sería más, pero es lo que tengo ahora mismo. Te devolveré el resto poco a poco. No hago esto esperando tu perdón. Lo hago porque es lo correcto. Javier. Me senté en los escalones del portal y leí la nota 3 veces. Era un comienzo. Uno pequeño, pero era un comienzo. Pasaron las semanas. Javier ya no llamaba, ya no enviaba mensajes, pero cada 2 semanas el portero me entregaba un sobre. Siempre con dinero, siempre con una nota corta. Mamá, otros 450 euros, de lo del dentista. Mamá, 500 euros, parte de los 1. 00 euro para el piso. Mamá, 250 euros. Sé que no es mucho, pero es lo que ha quedado después de las facturas este mes. Estaba trabajando, estaba pagando sus deudas. Estaba, por primera vez en años, actuando como un hombre responsable. Pero lo que más me conmovió fue el sobre que llegó 2 meses después de aquella fatídica cena. No había dinero dentro, solo una foto. Era un selfie de Javier, pero se le veía diferente. Afeitado, con el pelo cortado, una sonrisa tímida, y detrás de él, en una pared amarilla que reconocí al instante, estaba la residencia de mayores Santa Rita. En el reverso de la foto, escrito con esa caligrafía que conocía desde que era un niño: Mamá, he empezado como voluntario aquí todos los martes y jueves después del trabajo. Ayudo a servir la cena, hablo con los residentes, le leo el periódico al señor Benjamín, que tiene la vista cansada. No hago esto para que lo veas. Lo hago porque por fin lo he entendido. La familia es presencia, no sangre. Y esta gente de aquí me ha enseñado más sobre el amor en 2 meses de lo que yo aprendí en 38 años. Gracias por enseñarme el camino, aunque doliera. Con cariño, tu hijo. Me senté en mi cama y lloré. Lloré tanto que Pilar golpeó la pared, preguntando si estaba bien. Estoy bien, Pilar, estoy genial. Porque por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que había tomado la decisión correcta. No había sido fácil, había dolido como si me arrancaran un trozo del alma, pero había sido necesario. El domingo fui a la iglesia. Beatriz se sentó a mi lado, como siempre. Prima, hoy pareces diferente. ¿Sí? Sí, pareces. Más ligera. Creo que estoy aprendiendo a soltar, Beatriz. A soltar y a confiar en que las cosas se arreglarán a su debido tiempo. Eso es sabiduría, prima. La clase de sabiduría que solo dan los años. Empezó la misa. El cura habló del hijo pródigo, del padre que esperó, del perdón, que no es debilidad, sino la mayor de las fortalezas. Y cuando salí de la iglesia, él estaba allí. Javier. Pero no solo. A su lado estaba el señor Benjamín en su silla de ruedas, la señora Esther con su andador, y otros 3 mayores de la residencia. Mamá, dijo, con la voz temblorosa, he traído a mi familia a conocerte. Le miré, al hombre en el que se estaba convirtiendo, y sonreí. Hola, hijo. Me alegro de verte. No fue un abrazo, no fue un beso, no fue un perdón completo, pero fue un paso. Y a veces, un solo paso es todo lo que necesitas para empezar un nuevo viaje. El señor Benjamín me tendió la mano. Carmen, tu hijo es un buen chico. Está aprendiendo rápido. Siempre fue bueno, señor Benjamín, solo se perdió por el camino. Pero ahora ha encontrado el camino de vuelta, añadió la señora Esther, y tú fuiste el faro que lo guió. Nos quedamos allí, delante de la iglesia, hablando. Javier se mantuvo un poco atrás, respetuoso, dejándome tener mi momento con la gente a la que había elegido querer. Y cuando finalmente nos despedimos y cada uno se fue por su lado, Javier se acercó a mí. Mamá, sé que todavía queda mucho camino. Sé que no puedo arreglarlo todo de golpe, pero lo estoy intentando. Estoy intentando ser el hijo que te mereces. Le puse la mano en la mejilla. Un toque breve,
Un toque que decía: lo sé, lo veo, sigue así. Iremos a nuestro ritmo, hijo, sin prisas, sin presiones, solo con honestidad. ¿Trato hecho? Trato hecho. Y por primera vez en meses sentí una esperanza real. 6 meses después de aquella cena que lo puso todo patas arriba, estaba en la cocina haciendo café cuando sonó el teléfono. Era un número que no había visto en mi pantalla en mucho tiempo. Javier. Pero esta vez no dudé en responder. Hola, mamá. ¿Puedes venir hoy a la residencia? Tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa, hijo? Sabes que no me gustan las sorpresas. Esta te gustará. Confía en mí. Me quedé en silencio un segundo. Confiar. ¿Estaba preparada para eso? ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. De acuerdo, allí estaré. Llegué a la residencia de mayores Santa Rita a las 3 en punto. La señora Marta me recibió en la puerta con una sonrisa enorme. Carmen, qué alegría verte. Entra, entra. Todos te están esperando. ¿Esperando para qué? Ya lo verás. Me llevó al comedor. Cuando abrí la puerta, me encontré con una escena que me hizo detenerme en seco. El comedor estaba lleno. Los 38 mayores de la residencia estaban allí, bien vestidos, sonriendo. Y en el centro, en una mesa decorada con flores, había una tarta. Una tarta grande y blanca, con rosas de glaseado rojo y escrito encima en cursiva dorada: Gracias, Carmen. ¿Qué? ¿Qué es esto? El señor Benjamín se acercó, empujando su propia silla de ruedas. Es una fiesta, Carmen, en tu honor, porque tu cumpleaños es dentro de 3 días y queríamos celebrar a la mujer que nos cambió la vida. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, y no pude detenerlas. Pero yo no. Te lo mereces, mamá. Me giré y vi a Javier allí, pero no solo a él. A su lado estaban Ana, Guillermo y Beatriz, mis primos, y más atrás, la doctora Teresa, Pilar, la señora Marta, la gente que de verdad importaba. Hemos colaborado todos para darte las gracias, continuó Javier acercándose. Me enseñaste la lección más dura e importante de mi vida, y hoy quiero darte las gracias por ello. Hijo, déjame hablar, mamá, por favor. Respiró hondo. He pasado 6 meses pensando, trabajando, intentando arreglar el daño que causé. He pagado cada deuda que tenía contigo. El divorcio es oficial. Lucía ni siquiera se presentó en el juzgado. Solo envió a su abogado. Y desde entonces he estado viniendo aquí 3 veces por semana. La señora Esther se acercó, apoyándose en su andador. Y puedo decirte, Carmen, que tu hijo se ha convertido en parte de nuestra familia. Nos lee, juega al dominó, escucha nuestras historias. Nos trata con una amabilidad que nuestros propios hijos nunca tuvieron. Es verdad, confirmó el señor Vicente. Ayer pasó 4 horas ayudándome a organizar mis fotos antiguas. 4 horas, Carmen. Mis propios hijos no se quedan ni 4 minutos cuando vienen de visita. Miré a Javier. Era diferente. No era solo su apariencia. El corte de pelo más sencillo, la ropa más informal, la postura más humilde. Era algo en sus ojos, una luz que se había apagado hacía 3 años y que ahora volvía a brillar. Mamá, no te pido perdón, porque sé que el perdón se gana, no se pide. Pero sí te pido una oportunidad para reconstruir, para tenerte de nuevo en mi vida, no como alguien a quien uso, sino como alguien a quien quiero de verdad. El comedor se quedó en silencio, todos mirándome, esperando mi respuesta. Fui hacia la tarta. Toqué ligeramente una de las rosas de glaseado rojo con el dedo. Pensé en todo lo que había pasado. El dolor, la traición, las noches de insomnio, la Navidad sola, las lágrimas que había derramado. Pero también pensé en Javier de rodillas en mi salón, en los sobres de dinero, en la foto de él en la residencia, en los cambios reales que veía en él cada vez que nos encontrábamos a distancia, respetuoso, esperando mi tiempo. Hijo, dije, todavía de espaldas a él.
¿Sabes lo que más me dolió de toda esta historia? ¿El qué, mamá? Me giré para mirarle. No fue el dinero, no fue la manipulación, fue la falta de respeto. Fue que me miraras como si no fuera nada, como si todo lo que había construido, todo lo que soy, no tuviera valor. Asintió, con las lágrimas cayendo. Lo sé. Pero ¿sabes lo que me curó? Miré a mi alrededor, a toda esa gente. Fue descubrir que mi valor no depende de quién lo reconozca. Yo siempre tuve valor, siempre fui fuerte, siempre fui capaz. Simplemente lo había olvidado. Y yo te hice olvidarlo, susurró. No, yo dejé que me lo hicieras olvidar. Y esa fue mi parte de culpa, porque las madres también cometen errores, hijo. Las madres también necesitan aprender a poner límites. Y yo aprendí. Aprendí que amar no es anularse, que cuidar no es sacrificarse hasta desaparecer. Di un paso hacia él. Y ahora mirándote, veo a un hombre que también ha aprendido, que ha crecido, que entiende. Respiré hondo. Así que sí. Sí, hijo. Podemos reconstruir, pero a nuestro tiempo, con respeto, con verdad. Javier sollozó y dio un paso hacia mí. Abrí los brazos, y cuando me abrazó, un abrazo de verdad, apretado, llorando en mi hombro igual que hacía cuando era un niño, lo supe. Supe que había tomado la decisión correcta todos esos meses atrás, porque a veces el amor más verdadero no es el que cede, es el que enseña, el que corrige, el que dice no cuando tiene que hacerlo, aunque duela. La fiesta continuó. Cantamos un cumpleaños feliz adelantado. Comí un trozo de esa deliciosa tarta que había hecho la señora Marta. Hablé con cada uno de los mayores, escuché sus historias, recibí sus abrazos. Y a última hora de la tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, Javier y yo fuimos al jardín, al rosal rojo que habían plantado en mi honor. Había crecido. Tenía 3 rosas abiertas, preciosas, vibrantes. «Es bonito, ¿verdad?», comentó Javier. «Lo es. ¿Y sabes por qué? Porque ha sido cuidado, regado, podado cuando ha sido necesario. Igual que nosotros». Él sonrió. «Siempre fuiste sabia, mamá. Yo era demasiado estúpido para darme cuenta». «No eras estúpido, estabas ciego, pero la ceguera se cura». Nos quedamos allí en silencio, mirando ese rosal, y entonces Javier habló. «Mamá, hay algo que necesito contarte sobre Lucía». Todo mi cuerpo se tensó. ¿Qué pasa con ella? Se ha vuelto a casar, 3 meses después del divorcio, con un empresario, dueño de una cadena de farmacias. Rico, muy rico. ¿Y cómo te enteraste? Lo vi en su Instagram, boda por todo lo alto, vestido carísimo, luna de miel en las Maldivas. Hizo una pausa. ¿Y sabes lo que sentí? ¿Qué? Alivio, puro alivio. Porque yo podría haber sido ese tipo rico, sí, pero un desgraciado, atado a alguien que no me quería, y hoy, mirando mi vida, tengo poco dinero. Vivo en un piso pequeño, conduzco un coche viejo. Pero te tengo a ti, mamá. Tengo una relación contigo que no tenía desde hace años. Le cogí de la mano. Eso se llama libertad, hijo, y no hay dinero en el mundo que pueda comprarla. Aprendí de la mejor. Volvimos dentro. La fiesta estaba terminando. Los mayores empezaban a retirarse a sus habitaciones. La señora Marta me abrazó al salir. «Carmen, no tienes idea del bien que has hecho aquí. Y no hablo solo del dinero. Hablo de ti, de tu presencia, de tu amor. El bien es mutuo, señora Marta. Este lugar me salvó tanto como yo lo salvé a él». De camino a casa, Javier se ofreció a llevarme. Acepté. Dentro del coche, parados en un semáforo en rojo, dijo: «Mamá, sé que aún nos queda mucho camino, pero gracias. Gracias por no rendirte conmigo cuando merecía que te rindieras». Una madre nunca se rinde, hijo, solo enseña. De acuerdo. Cuando estés listo para el epílogo y la llamada a la acción final, di siguiente, con 800 palabras.
Epílogo. La mujer renacida. Ha pasado un año completo desde aquella cena que puso mi vida patas arriba. Hoy, mientras preparo mi desayuno en un soleado jueves de diciembre, miro por la ventana y veo un mundo completamente diferente al que veía antes. No porque el mundo haya cambiado, sino porque yo lo he hecho. Suena el teléfono. Es Javier. Buenos días, mamá. ¿Has dormido bien? Sí, hijo. ¿Y tú? Bien también. Oye, la gente de la residencia y yo estamos organizando una comida de Navidad. Nos preguntábamos si te animarías a hacer tu famoso relleno. Sonrío. Claro que sí, pero solo si tú haces el arroz. Trato hecho. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. Cuelgo y me quedo mirando el teléfono. Hace un año, esas palabras parecían imposibles. Hoy, son parte de nuestra rutina. Una rutina reconstruida, ladrillo a ladrillo, conversación a conversación, gesto a gesto. Javier cumplió cada promesa que hizo. Devolvió cada céntimo que debía. Trabaja duro. Le ascendieron a gerente regional. Gana mejor ahora, pero sigue viviendo en el mismo piso pequeño. Estoy ahorrando para comprar algo mío, mamá, sin prisas, por el camino correcto. Va a la residencia Santa Rita 4 veces por semana ahora. Se ha convertido en un fijo allí. Los mayores le llaman cuando necesitan algo. Los lleva al médico, les ayuda con el papeleo, les hace compañía. La semana pasada, el señor Benjamín cogió una neumonía y fue hospitalizado. Javier pasó 3 noches durmiendo en una silla en la habitación del hospital, haciéndole compañía. Mamá, me dijo cuando fui a visitarlo. Ahora lo entiendo. Entiendo lo que sentiste todos esos años cuando te dejé sola. Y no quiero que nadie vuelva a sentirse así. Y en cuanto a Lucía, bueno, la vida tiene una forma curiosa de repartir justicia poética. Me enteré por Pilar, que se lo oyó a su cuñada, que se lo oyó a su vecina, la forma en que viajan las noticias en una ciudad pequeña. Que su matrimonio con el empresario rico duró exactamente 7 meses. Descubrió que ella tenía enormes deudas de tarjeta de crédito, más de 25.000 euros, que había ocultado antes de la boda. Y no solo eso, también se enteró de que ella había intentado abrir un negocio a nombre de él sin su autorización. El divorcio fue rápido y brutal. No consiguió nada. Volvió a vivir con sus padres, perdió su nuevo trabajo, y por lo que me cuentan, trabaja como dependienta en una tienda de ropa en el centro comercial, ganando el salario mínimo. No mentiré, cuando me enteré, sentí una punzada de satisfacción, pero se pasó rápido, porque me di cuenta de que la mayor venganza no era que ella perdiera dinero, era que yo ganara paz. Hoy es jueves, mi día de ir a la residencia. Llego a las 2 de la tarde, como siempre. La señora Marta me recibe con un abrazo apretado. Carmen, ven a ver algo. Me lleva al ala nueva. Así es, un ala nueva. Con la donación que hice y algunas otras que llegaron después, gente inspirada por mi historia, la residencia pudo expandirse. Ahora tiene capacidad para 60 mayores. 22 personas nuevas han llegado en los últimos meses, y en el pasillo del ala nueva hay una placa de bronce. La leo en voz alta. El ala Carmen Evans. En honor a la mujer que nos enseñó que la familia es una elección, no una obligación. Siento que las piernas me flaquean. La señora Marta me sujeta. Te lo mereces, Carmen. Te mereces cada honor, cada reconocimiento. Yo no hice nada especial. Sí que lo hiciste. Nos elegiste. Y eso marcó toda la diferencia. Entro en el ala nueva. Las habitaciones son luminosas, ventiladas, con grandes ventanas. Hay una sala común con una tele, sofás cómodos, una estantería llena de libros. Incluso hay una pequeña cocina donde los mayores que pueden se preparan sus propios aperitivos. El señor Benjamín está en la sala jugando al dominó, son 3 nuevos residentes. Cuando me ve, me saluda con entusiasmo. Carmen, ven a conocer a la pandilla. Paso la tarde allí, hablando, riendo, escuchando historias, y me doy cuenta de algo.
Ya no soy solo la donante. Soy parte de este lugar. Soy parte de esta familia. A las 6 de la tarde, llega Javier directo del trabajo. Corbata aflojada, maletín en mano, pero una sonrisa en la cara. Una sonrisa real. «Mamá, ¿lista para irnos?» «Estaré, hijo». Nos despedimos de todos. De camino a casa, el coche se estropea. Sí, ese coche viejo que Javier insiste en conducir. Nos quedamos tirados en el arcén. «Maldita sea», murmura. «Tendré que llamar a una grúa». «¿Cuánto costará?» «Unos 80 euros». Abro mi bolso. «Toma, pago yo». Él mira el dinero y sonríe. «Mamá, tengo dinero». «Lo sé, pero quiero pagar yo, porque ahora puedo ayudarte sin miedo a que me utilicen». Coge los billetes y luego hace algo inesperado. Me abraza, allí mismo, en el arcén con los coches pasando a toda velocidad. «Gracias, mamá, por todo. Por no rendirte conmigo cuando merecía que te rindieras». Una madre nunca se rinde, hijo. Solo enseña de la forma en que hay que enseñar. Esperamos juntos a la grúa. Hablamos de todo y de nada, de su trabajo, de mis planes para Navidad, de la vida. Y cuando por fin llegamos a casa, ya es de noche. Me acompaña hasta la puerta de mi edificio. «Mamá, ¿puedo subir solo a por un café?» Pienso un segundo. Hace casi un año que no entra en mi piso, desde aquella noche. «Puedes, hijo, anda». Subimos juntos. Abro la puerta. Él entra lentamente, respetuoso, como si pisara un lugar sagrado. Mira a su alrededor. Nada ha cambiado. El mismo salón, la misma decoración, el mismo marco turquesa en el aparador. Ahora con una foto mía en el jardín de la residencia, sonriendo entre los rosales. «Mamá, ¿puedo coger ese marco?» «Puedes». Lo coge. Mira la foto. «Sales preciosa aquí. Feliz». «Estoy feliz, hijo. Más feliz de lo que he estado en mucho tiempo». ¿Por la residencia? Por mí. Porque aprendí a elegirme a mí misma. Vuelve a poner el marco. Entra en la cocina donde estoy haciendo café. «Mamá, hay algo que nunca te pregunté». «¿Qué es?» «¿Te arrepientes? ¿De donar el dinero? ¿De hacer todo aquello?» Apago el fuego, me giro hacia él, miro a mi hijo a los ojos. Ni por un segundo, Javier. Ni por un solo segundo. Porque esa donación no fue por dinero. Fue por dignidad. Fue por rescatarme a mí misma. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo haría exactamente igual. Él asiente, pensativo. Tomamos nuestro café, hablamos una hora más, y cuando se va, me abraza en la puerta. «Buenas noches, mamá. Llámame si necesitas algo». «Lo haré, hijo. Buenas noches». Cierro la puerta, me apoyo en ella, y por primera vez en décadas, siento que mi casa es verdaderamente mía. Mi espacio, mi reino, mi paz. Voy a la ventana, miro la calle, las luces de la ciudad, la vida que sucede ahí fuera, y pienso, valió la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada decisión difícil, porque no perdí un hijo en esa historia. Me reencontré a mí misma, y en el proceso, gané toda una nueva familia, una familia que me eligió tanto como yo la elegí a ella. Cojo mi teléfono, abro el grupo de WhatsApp que creó Javier, Familia del Corazón. Estamos yo, él, mis primos, la señora Marta, algunos de los mayores de la residencia que aprendieron a usar un smartphone. Escribo. «Buenas noches a todos. Mañana pastel de zanahoria. ¿Quién se apunta?» En segundos, llueven las respuestas, emojis de corazón, mensajes amables, GIFs. Y sonrío. Porque esta es la verdadera riqueza. No es el dinero en el banco, no es la propiedad pagada, no es la herencia ahorrada. Es el amor que construimos, el respeto que nos ganamos, la dignidad a la que nunca renunciamos. Y eso, nadie podrá quitármelo jamás. Si esta historia te ha tocado el corazón de alguna manera, si has pasado por algo similar o conoces a alguien que está viviendo una situación así, deja un comentario abajo. Dinos desde dónde nos ves. Comparte tu historia, porque a veces solo necesitamos oír que no estamos solos,
que otras personas también se han enfrentado a esto, que es posible resurgir, que la dignidad no tiene precio. Y si has llegado hasta aquí, muchas gracias por escuchar, por acompañarme en todo este viaje. Dale a me gusta a este vídeo, compártelo con alguien que necesite oírlo y suscríbete al canal para seguir siguiendo historias de vida, de superación, de mujeres que se negaron a ser borradas. Un abrazo muy grande de una mujer que aprendió por las malas que el amor se enseña con límites y que a veces el mejor regalo que podemos dar a quienes amamos es dejar que aprendan por sí mismos. Hasta la próxima historia.